Saludos gente, os doy la bienvenida a otra audiosección más. Yo soy Traxbook, invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a darle continuación al artículo 41. Nos quedamos con una parte... anteriormente fue la parte 1, esta la parte 2. Vamos a darle a continuación y a ver hasta qué artículo terminamos. Dentro de la biblioteca del derecho, continuamos. Ok, apartado B corresponde al... Bueno, es apartado B del artículo 41. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes para los procesos electorales, federales y locales. Número 1, la capacitación electoral. Número 2, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. Número 3, el padrón y la lista de electores. Número 4, la ubicación de casillas y designación de los funcionarios y de sus mesas directivas. Número 5, las reglas, lineamientos, criterios, formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos, producción de animales, producción de materiales electorales. Número 6, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Número 7, las demás que determine la ley. De inciso, para los procesos electorales federales. Número 1, los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y los partidos políticos. Número 2, la preparación de la jornada electoral. Número 3, la impresión de los documentos y producción de materiales electorales. Número 4, los escrutinios y cómputos de términos que señale la ley. Número 5, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias y de las elecciones de diputados y senadores. El cómputo de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Número 7, las demás que determine la ley. El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante el convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas, así que lo soliciten a la organización de los procesos electorales locales en los términos que disponga la legislación aplicable, la petición de los partidos políticos y con cargo de sus prerrogativas en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes, la fiscalización de las finanzas, de los partidos políticos, de las campañas, de los candidatos. Estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes en el cumplimiento de sus atribuciones. El Consejo General no está limitado por secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con un apoyo de las autoridades federales y locales en caso en que el Instituto Nacional Electoral delegue en función de la fiscalización en su órgano técnico. Será conducto para superar la limitación en que se refiere en el párrafo anterior. Apartado C.
menciona que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos de esta constitución, en las cuales se ejercerán las funciones de las siguientes maneras. Número 1, los derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. Número 2, educación cívica. Número 3, preparación de la jornada electoral. Número 4, impresión de los documentos y la producción de los materiales electorales. Número 5, escrutinios y cómputos en los términos en que señale la ley. Número 6, declaración de la validez y otorgamiento de constancias en las elecciones electorales. Número 7, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. Número 8, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión y observación electoral, conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en el apartado anterior. Número 9, organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados en los mecanismos, participación ciudadana que prevea la legislación local. Número 10, todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. Número 11, las que determine la ley. En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría, cuando menos 8 votos del Consejo General en el Instituto Nacional Electoral, podrá a inciso asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral en las que corresponden a los órganos electorales locales, inciso delegar en los dichos órganos electorales las atribuciones en los que se refiere el inciso A del apartado B en esta fase, sin perjuicio de asumir su ejercicio directo en cualquier momento. Se inciso a traer su conocimiento cualquiera del asunto de la competencia de los órganos electorales locales, y cuando sea de su trascendencia así lo amerite, para sentar un criterio de interpretación. Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos en esta Constitución. Apartado D menciona que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende a la selección del ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos en los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral, en los organismos públicos locales y de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y el funcionamiento de este servicio. Fracción 6 menciona que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los servicios que señalen esa constitución de la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, en las cuales garantizará la protección de los derechos públicos de los ciudadanos de votar, de ser votados y de asociación. En los términos del artículo 99 de esta Constitución, en materia electoral, en la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales producirá efectos suspensivos, en los cuales sobre la resolución o en el acto impugnado la ley establecerá el siguiente sistema de nulidades de las elecciones federales o locales
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Inciso: se exceda el gasto de la campaña en un 5% del monto total autorizado. B, inciso: se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. C, inciso: que reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán ser, más bien, acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la violación obtenida y entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad en la elección, se convocará la elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. Aquí hemos terminado el artículo 41. Continuamos con el capítulo número 2 de las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional. Artículo 42 menciona que el territorio nacional comprende: fracción 1, el de las partes integrantes de la Federación; fracción 2, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; fracción número 3, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico; fracción cuarta, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; fracción 5, las aguas de los mares territoriales de la extensión y los términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores; fracción 6, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión de modalidades que establezca el propio derecho internacional. Artículo 43 menciona que las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua y Durango; Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Bueno, artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se comprende del territorio que actualmente tiene. En el caso de los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extensión y los límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el convenio a lo que se refiere el párrafo anterior y la instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable las controversias sobre los límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas y en los términos de la fracción primera del artículo 105 de esta Constitución. El artículo 47 menciona que el Estado, sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, Nayarit
tendrá la extensión territorial de los límites que comprende actualmente el territorio de Tepic. Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos, las islas, los cayos y los arrecifes de los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y del espacio situado sobre el territorio nacional dependerá directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre a las que hasta la fecha hayan ejercido sobre la jurisdicción de los estados. Continuando con el título tercero, capítulo 1 de la división de poderes, artículo 49, menciona que el Supremo... Una disculpa, es que tengo música en YouTube, entonces los comerciales como afectan. Bueno, artículo 49 menciona que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más poderes de estos en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en casos facultades extraordinarios al ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, que en ningún otro caso, salvo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, en las que se otorgan las facultades extraordinarias para legislar. Muy bien, continuando con el capítulo número 2 del Poder Legislativo. Artículo 50 menciona que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Sección primera. Sección 1 más bien, de la elección e instalación del Congreso. Artículo 51 menciona que la Cámara de Diputados se compondrá de los representantes de la nación a efectos en su totalidad de cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. El artículo 52 menciona que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 200 diputados que serán electos a principio de la representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunstanciales sin corrección del Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1986, plurinominales. Artículo 53 menciona que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales serán lo que resulte de dividir la población total del país entre los distintos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se harán teniendo en cuenta el último censo general de la población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor en 2 diputados de la mayoría para la elección de los 200 diputados, que el principio de la representación proporcional y el sistema de listas regionales constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial en estas circunscripciones. El artículo 54 menciona que la elección de los 200 diputados
Según el principio de la representación proporcional y el del sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases a lo que disponga la ley. Fracción primera. Un partido político, para obtener el registro de las listas regionales, deberá acreditar participar con candidatos a diputados por la mayoría relativa por lo menos 200 distritos uninominales. Fracción segunda. El partido político que alcance por lo menos 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales, las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho que le sean atribuidas diputados según el principio de la representación proporcional. Artículo, más bien, fracción tercera. El partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independientemente, adicionalmente, constancias de la mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda a cada una de la circunscripción plurinominal en la asignación en la que se asignará el orden que tuviese los candidatos en las listas correspondientes. Fracción número 4. Menciona que el nuevo partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Fracción número 5. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados para ambos principios que representa el porcentaje total de la Cámara que exceda el 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga el porcentaje de curules en total de la Cámara superior a la suma de porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Fracción sexta. Menciona que en los términos establecidos en las fracciones 3, 4 y 5 anteriores a los diputados en la representación proporcional que resten después de asignar y que correspondan al partido político que se halle en los supuestas fracciones 4 y 5, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a cada una de las circunscripciones plurinominales en proporción directa en las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas formuladas más bien, para estos efectos. Artículo 55. Menciona que para ser diputado se requiere los siguientes requisitos. Fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos. Fracción 2, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Fracción 3, ser originario del estado y que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más 6 meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en la lista de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato o diputado se requiere ser originario de algunas de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en la que más se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia del desempeño de los cargos públicos de la elección popular. Fracción número 4, no estar en servicio activo el ejército
federal, ni tener mando en la policía o en gendarmería rural en el distrito en donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Fracción 5. No ser titular de alguno de los organismos en los que la Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario del Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentralizados en la administración pública federal, al menos en las que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ni consejero del presidente o consejero electoral en los consejos general, locales, distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director o ejecutivo o personal de la profesional directivo del propio instituto, salvo en los que se hubiera separado en su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades y sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de los estados y del Distrito Federal, y de los magistrados, los jueces federales o del estado o del Distrito Federal, así como los presidentes municipales titulares de algún órgano político administrativo. En el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Número 6. No ser ministro de algún culto religioso. Y fracción séptima, no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Bueno, gente, vamos a darle una pauta hasta aquí, a esta audiolectura. No obstante, agradecer su compañía y invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal, y también visiten las redes sociales disponibles para todos ustedes. Y también, si les gusta la música de fondo que tengo, también les dejo los enlaces a los canales para que los visiten y escuchen la mejor música para tener una buena audiolectura. Bueno, gracias nuevamente. Recuerden, yo soy Trackbook, compartiendo la audiolectura. Saludos a todos. Sale Amalaya, vámonos.